Hola jóvenes, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante sobre lo que son los antecedentes del derecho mexicano o antecedentes del derecho en México. Bueno, como antecedente vamos a entender lo que sucedió antes, ¿verdad? De que exista el derecho de México tal como lo conocemos ahora. Bueno, para empezar, iremos un poquito hacia atrás hablando del derecho prehispánico, es decir, del tiempo este, de los aztecas, de los mayas, de las tribus antes de la conquista. Y entonces estaremos viendo que antes de la conquista de los españoles, los pueblos prehispánicos que habitaban lo que ahora es el territorio mexicano, tenían un sistema de reglas que, se basaba en usos y costumbres. ¿Se acuerdan que platicábamos de los usos y costumbres? Que todavía hay algunas comunidades indígenas que los llevan a cabo. Bueno, pues así era en aquel entonces, ¿sí? El sistema de reglas se derivaba principalmente de las costumbres y los usos y prácticas. Sí, bueno, las normas como tal no estaban escritas así como en algún, como una constitución o algo así, pero sí las encontrábamos en los códices y en las crónicas de los historiadores. Bueno, los historiadores normalmente eran personas que se dedicaban a escribir, pues lo que acontecía, ¿verdad? Día con día para formar lo que se dice pues una historia. Algunos eran indígenas y posteriormente, también hay registro de historiadores ya venidos de Europa que se interesaban por las culturas prehispánicas. Y ya nada más agregaríamos que la forma de gobierno de estas tribus o de estos pueblos prehispánicos era, creo, teocrática. ¿Sí? Teocrático es cuando se piensa que la autoridad política tiene un origen divino, ¿verdad? O porque proviene o tiene alguna relación con Dios, ¿sí? Teocrático, autoridad política que se considera que proviene o tiene una naturaleza divina. Bueno, como ejemplos de estos pueblos hablaremos un poquito de los mayas, quienes influyen en nuestro derecho penal actual, pues ellos consideraban ya desde aquel entonces que el robo, por ejemplo, era un delito y era castigado con la esclavitud, y la persona que había cometido el robo dejaba de ser esclavo hasta que pagara su deuda. Y por ejemplo, el homicidio y el adulterio se castigaban con la pena de muerte, que en este caso en México no existe ya en nuestros días, pero que en algunos otros países sí. Y vamos a ver sobre los aztecas, que aquí tenemos una de las pirámides. Dice, la vida para los aztecas se regía por el derecho, ¿sí? Todos los actos de cada una de las personas eran muy importantes de manera social, porque todo lo que hicieras tú le afectaba a la sociedad en la que vivías. Y como fin, se actuaba para honrar y alimentar a los dioses, ¿verdad? De ahí que también existían sacrificios y demás cosas, ¿verdad? Sacrificios humanos. No había igualdad de derechos entre ellos, porque, se iban ganando los derechos de acuerdo a los méritos que se iban alcanzando. Sí, pero aún así, yo también sé que había un sistema de castas, ¿verdad? Muy estricto, en donde la gente, pues nacía en una clase social y era muy complicado que se moviera de ahí, ¿verdad? Entonces también los derechos variaban de un grupo social a otro, por una posición económica de alguna manera o posiciones de poder que les daban ciertos privilegios. Y si vamos ya más para acá, hacia el tiempo de la colonia, ¿verdad? Que estamos hablando de la etapa en la que nuestro México fue colonizado, invadido y colonizado por los españoles, y nosotros no éramos un país independiente, sino que éramos una colonia o pertenecíamos a España, ¿sí?
En ese entonces surgió el derecho indiano, el cual se integraba por disposiciones legislativas, ya fueran pragmáticas, ordenanzas reales, cédulas, provisiones, capítulos de carta, autos acordados, capitulaciones, decretos, reglamentos de gobernación, y que se promulgaban por los reyes españoles o autoridades que delegaban ellos, y puede ser tanto en España como aquí ya en América. Y todos estos disposiciones legislativas pues se aplicaban en todos los territorios que pertenecieran a España, que se les llamaba de las Indias Occidentales. ¿Ok? Bueno, ese es el derecho en la colonia, pero vamos a ver, entre los documentos más importantes que existen desde aquel entonces es la Copulata de Leyes de las Indias, que pues era muy importante, que era más importante que cualquiera de los anteriores, que decretos y mm, temas escritos que hayan hecho, porque tenía capitulaciones que databan de un periodo, de periodos grandes, ¿verdad? Desde 1492, cuando se planeó el viaje a América, ¿verdad? Hasta 1569. Entonces, todo ese lapso está, digamos que, eh, documentado, ¿sí? Y registra las expediciones y descubrimientos de las nuevas tierras descubiertas, pero no nada más las registra, sino que también legislaba sobre qué se hacía con esos descubrimientos, ¿verdad? ¿Qué se debería de hacer? Entonces, bueno, vamos a ver que la administración política de aquel entonces del derecho en la colonia se dividió en administración central, que eran las autoridades que vivían en España, por ejemplo, los reyes, ¿sí? Y luego está la administración novohispana. El virrey representa al rey, pero ellos vivían en la Nueva España. La administración provincial, que son los gobernadores y alcaldes, obviamente también vivían en la Nueva España. La administración local, que eran los cabildos, ¿sí? Bueno, pues todas estas autoridades formaban parte de la administración política de aquel entonces. La justicia local ordinaria era impartida por las autoridades y se dividía en justicia civil y justicia criminal, aunque existía el juicio mixto que comprendía ambas materias. ¿Ok? Bueno, entonces la justicia local extraordinaria tenía sus propios tribunales que tenían competencias específicas. Ahora vamos a ver el derecho en México independiente, es decir, una vez que se ha conseguido la independencia, que ya no somos colonia, cómo fue que se dio el derecho, qué sucedió después de la independencia, de la guerra de independencia. Bueno, pues vamos a ver brevemente qué sucedió. Entre 1810 y 1821, que fue cuando empezó, en 1810 recordemos que empezó lo que fue la guerra, el movimiento de independencia, ¿sí? Entonces, desde 1810 hasta 1821 nos estamos encontrando un periodo de transición, ¿verdad? Que nos estaba llevando a nuestro país a ser un país independiente, y en el ámbito jurídico, pues también, ¿verdad? Porque nosotros como país no teníamos regulado nada, dependíamos completamente de la corona española, ¿sí? Entonces, en el ámbito jurídico tenemos que se empezaron a dar pues ya documentos importantes que son antecedentes de nuestro derecho actual. En 1812 se promulga la Constitución de Cádiz, en la cual se busca la igualdad, la libertad de imprenta, y se crea la Diputación Provincial, ¿sí? Acuérdense que venía nuestro país de una época muy, muy fuerte, muy dura socialmente hablando, donde la gente no tenía los mismos derechos, porque si eras indígena tenías muy pocos derechos, si eras mestizo tenías diferentes bases de derechos,
Si eras criollo, tenías otra base de derechos. Entonces, fíjense bien cómo es que ya a partir de 1812 se da una constitución donde se busca la igualdad, ¿sí? ¿En qué? Pues en los derechos de las personas. También se busca la libertad de imprenta para poder, pues, lógicamente, pues, ahora sí que publicar boletines informativos de prensa y, pues, demás cosas, ¿verdad? Que no existían porque todo dependía de España. En 1814, ya también se da la Constitución de Apatzingán, que sirvió para establecer los titulares de los tres poderes constituidos actualmente, ¿sí? Los tres poderes que rigen nuestras leyes o nuestro sistema actualmente es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿sí? Y eso ya lo veremos más adelante, pero pues acuérdense que el poder ejecutivo es una figura muy importante en nuestro país porque es la que nos representa, digamos, está constituida por el presidente, ¿verdad? El titular del poder ejecutivo es el presidente de la República. Bueno, vamos a ver aquí pues una ilustración de la Constitución de Cádiz, que como ya vimos se dio en 1812, y está la Constitución de Apatzingán, que se dio en 1814. En resumen, estas dos son uno de los documentos más importantes y que comenzaron, que dieron paso, digamos, a lo que son las constitución de nuestros días. Pero vamos a ver qué más sucedió después de 1814. En 1821, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero hacen el Plan de Iguala, que sirve de base para la Constitución del Estado mexicano. Declara la independencia total de la Nueva España. Ya por fin, a partir de 1821, oficialmente en un documento que es el Plan de Iguala, se declara México independiente y se firman los tratados de Córdoba que reconocen la independencia del Imperio mexicano. En 1824 se promulgó la primera Constitución mexicana, la cual marca el inicio del derecho mexicano de nuestros días. Fíjense bien, y qué importante saber de dónde viene nuestra Constitución o de cuáles son los documentos con los cuales, digamos, que tomó ejemplo para formarse lo que es ahora nuestro Estado de Derecho en México, ¿sí? Bueno, jóvenes, ya a partir de esto empezamos a ver pues cómo se forman las leyes, ¿verdad? Eso sería nuestro siguiente paso. Pero por lo pronto, por esta lección, será hasta aquí que le dejamos. Te pido que por favor, si tienes dudas o algo, puedes volver a ver tu video. Checa también en la plataforma qué es lo que vas a hacer con toda esta información que tiene este video, qué actividad vas a hacer, los pasos de tu actividad, para que por favor la lleves a cabo en tiempo y forma. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.